Ok. La tarea era investigar qué era una monarquía, una aristocracia y una democracia. ¿Sí? En términos Sí. generales, compañera Yaque, usted nos comparte aquí, la monarquía es una forma de gobierno donde el cargo supremo de un Estado es vitalicio y se designa, generalmente a través de un orden hereditario. ¿Sí? Quien ocupa este cargo es el monarca, aunque de acuerdo a la estructura jurídica del gobierno o de la religión, puede recibir diversos nombres: rey, emperador, zar, kaiser, etc. El estado que es regido por un monarca también puede recibir el nombre de reino, además de monarquía. ¿Sí? Bueno, ¿con qué intención es esto? La intención es, ustedes ya lo saben, me imagino que en algún momento también de la vida lo abordaron. Eh, Son diferentes, cómo ha sido como la evolución del gobierno, ¿no? Antes la monarquía se trataba de esto, ¿no? Se trataba de una persona que estaba a cargo de todo, ¿sí? Una figura jurídica, no propiamente en ese entonces, pero sí era una figura legal, avalada por todo el pueblo, que regía, ¿no? A todo un reino. ¿Sale? Es. Eh, Aristocracia. Compañero Humberto, ¿me ayuda a leer qué es aristocracia? De acuerdo a lo Creo que que la compañera Yaque. como aristocracia se denomina el sistema en el que el poder político es ejercido por una clase privilegiada, compuesta por los nobles y por las clases sociales más altas y pudientes. De ahí que las palabras aristocracia también puede hacer referencia a la nobleza de una nación o región. En los países europeos, por ejemplo, la aristocracia está constituida por familias con linajes reales, reyes, príncipes, duques, condes, varones, o que han accedido a ella debido a sus servicios militares. Bien. Eh, ¿Tiene que ver más entonces con qué? Daniel Orozco. La aristocracia, pues tiene Ajá. que ver como gente de la nobleza, ¿no? Con Mm, títulos concedidos por la ley, no sé, por el rey, ajá. perdón. Sí, pero hay ahí un punto interesante que señala Jackie acerca de las clases sociales. Mm, Pues en este caso destaca la excelencia entre los demás por las circunstancias, o me imagino también en lo económico, ¿no? En las clases sociales, de mayores recursos, ¿no? ¿Cuál sería como el equivalente de la aristocracia ahora en la contemporaneidad, por ejemplo? Pues los niveles de la sociedad, sociedad media, sociedad, los Pero, políticos podrían ser una clase aristócrata, ¿no? si tomamos en cuenta que la aristocracia tiene que ver con la nobleza, con las clases sociales más altas, ¿cómo lo podríamos como acomodar al presente? ¿Cuál sería pues el equivalente, por ejemplo? Me imagino que a los políticos, a los, no sé, a los empresarios más ricos como Carlos Slim, como los que tienen monopolios. Sí, sí, es justamente eso, ¿no? Tratar como de ubicar, obviamente han ido evolucionando las formas de sociedad, han ido evolucionando las formas de gobierno, que a tal punto que ya no es ni monarquía, ni burguesía, ni aristocracia, ahora es democracia, ¿no? Gracias, compañero Daniel. Y pues la democracia, toda la conocemos, ¿no? Todos sabemos qué es, aunque no muchos creamos en ella, ¿no? Aunque no muchos creamos que existe, ¿sí? Es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Etimológicamente, pues la palabra del griego, democratia, que se compone de los términos demos y que significa pueblo, kratos, que significa el poder.
el poder el poder con el que gobierna el pueblo. ¿Sí? En este caso, en la contemporaneidad, pues conocemos la aristocracia, la democracia, como una forma de elección de nuestros líderes, ¿no? Le podríamos llamar así. Estos mecanismos que señala Jaque, pues vendrían siendo las votaciones, ¿no? ¿Quién es el que tiene más votos? El que tenga más votos es el que gana. ¿Sí? Más votos del pueblo. Es la voz del pueblo la que dice, la que decide. Entonces, pues esta es como la diferencia, ¿no? Antes era un todo, una persona manejaba un todo, después varios sectores manejaban el todo y ahora todos, en general, toda la sociedad manejan el todo, ¿sí? En teoría, ¿no? En teoría. En algunos países aún no, ¿no? En algunos países aún no. Como Aquí, Corea del Norte, creo. ajá. Sí, no, allá todavía es un régimen distinto, ¿no? En el cual sí, ahí sí parece régimen, ¿no? Entonces, nada más que era como aclarar un poco eso, porque sí es importante pues que lo distingamos, ¿no? En el tema de conceptualización. Bien. Conforme fue avanzando, evolucionando esta parte de la conformación social, del trabajo social, del cómo se decidía socialmente, se fueron también conformando diversos sectores de la sociedad, entre ellos el administrativo, ¿no? Entre ellos el organizativo, el de las organizaciones de manera interna, ¿sí? En el libro de las riquezas de las naciones de Adam Smith señala que la gran ventaja de la división del trabajo es que al descomponer el trabajo total en operaciones pequeñas, simples y separadas, en las que los diferentes trabajadores se pueden especializar, la productividad total se multiplica en forma geométrica. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Fue lo último que le comentaba, que quedamos. Bien, o sea, nada más así como para retomarlo. Entrar. Es lo que ya habíamos comentado, dividir el trabajo en partes para poder hacerlo más eficientemente. Recuerden, por ejemplo, la labor del médico, ¿no? Un médico general, pues es un médico general que resuelve cierto tipo de enfermedades, ¿no? Pero, por ejemplo, si te especializas en medicina neurológica, ¿no? O si te especializas en medicina familiar o si eres médico pediatra, o sea, ya te especializas en algo, ¿no? Y descompones el trabajo, divides el trabajo en varias partes para poder entenderlo mejor, ¿no? En este caso, el cuerpo humano. Sí, hay médicos que solamente se dedican como a nivel neurológico, ¿no? Hay médicos que solamente se dedican como a nivel de trauma, ¿no? De lesiones y todo eso. Entonces, en ese sentido, es importante como profesionalizarnos y enfocarnos en las distintas, como en los distintos engranajes, ¿no? De cada organización. ¿Va? Y bueno, en este sentido, surge también el tema de la departamentalización. ¿Qué es eso? A ver si estamos todos. Me aparecen nada más Jaque, Daniel Orozco y Omar Arreola. Humberto no me aparece. A ver. Sí, está hasta abajo. Bien. Y... pues Daniel Cueva no vino. Bien. Ya que me puedes ayudar a darle lectura a la lámina, de favor. Sí. Profe, perdón, no me puso falta, ¿verdad? Aquí estoy. No. Es que se cayó algo ahí en la cocina y tenía que juntarlo, perdón. Sí, no, nada más porque no lo visualizaba ahí en la cámara, pero todo bien. Ok. Adelante, Jackie. Departamentalización. Consiste en agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica.
el líder de la organización prepara un organigrama, agrupación lógica de las actividades laborales que llamamos departamentos. Es resultado de las decisiones que toman los gerentes en cuanto a aquellas actividades laborales. Una vez que han sido divididas en tareas, se pueden relacionar en grupos parecidos. Bien, a ver con sus palabras, compañera. Con mis palabras. Sí, la intención, pues obviamente es facilitar, ¿no?, la información para que la entendamos, pero también es importante que la entendamos. Sí, pues no sé, me dice que el líder es el que organiza y pues tiene que haber una relación lógica, ¿no? Para todo. Dice que es el resultado de las decisiones. Departamentalización, pues como las actividades que le dan a cada persona, ¿no? Y les dan un propósito y pues ahora sí que el resultado pues tiene que ser, pues de las decisiones que toman, pues es el resultado, tiene que ser con una relación lógica. Bien, compañero, gracias, compañera Jackie. Compañero Daniel Orozco. Yo lo veo, por ejemplo, en la materia laboral como departamentalización. Por ejemplo, dividir en departamentos o en áreas los trabajos. En mi caso particular, ahí en la subdelegación del Seguro Social, existen diferentes departamentos, ¿no? Está el departamento de afiliación vigencia, departamento de cobranza, departamento de pensiones, departamento de tesorería. Entonces, cada departamento se especializa en una actividad de realizar hacia los derechohabientes, hacia los asegurados. Este caso, pues, es para así tener una mejor, ahora sí, que atender mejor al derechohabiente, al asegurado, de manera especializada, ¿no? Cada departamento. Claro, sí, gracias, compañero Daniel. Efectivamente, pues los dos compañeros pues tienen razón, ¿no? En primer lugar, hablamos de una figura de autoridad y ahorita vamos a pasar para allá, ¿no? Hablamos de una figura de autoridad que es el líder, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en sesiones pasadas tomábamos el ejemplo de Humberto, ¿no? Que quiere poner su escuela. Entonces, él sería el líder de la escuela, ¿sí? Y él tendría que dividirle el trabajo. Vaya, vámoslo poniendo como en práctica, ¿no? Aunque sea imaginativa. Humberto tendría que dividir primero cuáles son las tareas a realizar. Tendría que identificarlas, ¿no? ¿Cuáles son las tareas? Pues a lo mejor conseguir la plantilla docente, conseguir un espacio, impartir la cátedra, no sé, ¿no? Pueden ser como diferentes, ¿no? Incluso conseguirlo como los contenidos temáticos, ¿no? Avalar ante la SEP, la escuela, etcétera, etcétera. Esta departamentalización es como ya la práctica de esta división de trabajo, ¿no? Dices, el líder de la organización prepara un organigrama. Un organigrama, ¿sabemos qué es un organigrama? Más o menos. A ver, Humberto, compártenos. Por tener el micrófono activado. Pues es cómo se va distribuyendo desde el líder, quiénes son los que siguen hacia abajo. Son como los rangos, ¿no? Mejor dicho, son los rangos de un trabajo, de una escuela, de una organización. Que empieza con, por ejemplo, de la escuela el director, luego el subdirector, quizá puede ir hacia un lado profesores, hacia el otro lado asistentes, secretarias, hasta llegar a los alumnos. Eso es lo que yo... Es correcto, Humberto. Y de ahí, pues, nos pasamos a la siguiente, que es la jerarquía, lo mismo que nos acaba de mencionar Humberto, ¿no?
Cuando se ha dividido el trabajo, creando departamentos y elegido el tramo de control, pues los gerentes pueden seleccionar una cadena de mando, ¿no? Esta cadena de mando, pues es un plan que especifica quién depende de quién, lo que nos mencionaba Humberto, ¿sí? Estas líneas de dependencia son características fundamentales de cualquier organigrama. Ojo, el que esté a cargo de el departamento de sanidad va a tener personas a cargo, ¿no? de él como líder, ¿sí? Esta persona va a tener estas personas a su cargo, pero estas personas van a responder solamente al líder de sanidad, ¿no? Es bien importante que se respeten entre jerarquía y jerarquía, entre equipo y equipo de trabajo, y no se contrapongan, porque de repente, y pasa mucho, ¿no? ¿Quién por ejemplo, sí. quién de ustedes trabajan en un sector administrativo, de gobierno o de alguna institución o algo? A ver, Por ejemplo, ajá, yo no trabajo en uno de esos, ¿no? De los que comentó. Yo trabajo en la Universidad de Colima, soy de servicios generales, intendencia, para más fácil. Entonces, según ahí, tenemos el director, no es un director, está el secretario administrativo, ujú, y de ahí sigue para abajo. Entonces, ha ocurrido problemas, por ejemplo, que el director nos dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto, o que vayamos a acomodar unas cosas, y luego el contador viene y nos dice, ¿por qué están allá haciendo eso si primero tienen que hacer esto, no? Es como que no hay comunicación entre ellos, no hay una organización. Así lo entiendo yo, pues no sé si estoy sí, no, correcto. efectivamente es así, Humberto. El asunto es de que los altos mandos deben acordar, deben tomar acuerdos antes de emitir una decisión o una indicación, por ejemplo, para nosotros que somos los soldados, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eh, Todo esto, esta organización, estos acuerdos que les comento, no es más que un ejercer esa jerarquía que debe haber al interior de las instituciones. Por ejemplo, usted comentaba, el contador le dice a su jefe, o le dice a usted, ¿no? Que se venga para acá a trabajar y su jefe le dice que no, que hace falta trabajar acá, ¿no? Entonces, bueno, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque si no le hago caso al contador, pues él es el quien me paga, ¿no? O deja ahí, urge más esto, ¿no? Ajá, o sea, el contador es quien me paga y es el que me contrató, pues sin embargo dependo de fulano, ¿no? Que a su Pues, vez él depende del contador. Entonces es bien importante que se respete esto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y pues obviamente nos encontramos regularmente estos nombres de mando como director general, presidente, director ejecutivo, subdirector, vicepresidente. En algún momento estoy seguro que los han de haber escuchado, ¿no? En las organizaciones así se dividen, ¿no? Incluso hay tesoreros, secretarios generales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el principio de la unidad de mando, lo que yo les comentaba, ¿no? Decían que un subordinado debe tener solo un superior ante quien fuera directamente responsable. Nadie debería reportarse a dos o más jefes. ¿Por qué será esto, Arriola? ¿Por qué debe ser así? El principio de la unidad de mando. Pues porque si tuviera más de uno, bueno, en su caso quizás puede haber dos, en caso de un reemplazo o X cosa, pero si hubiera más, hubieran desacuerdos como en el trabajo de mi compañero Humberto. ¿Es lo correcto? Ajá, habría un posible conflicto de interés, ¿sí? Ujú. Que no es más que no llegar a acuerdos, ¿sí? Lo que comentabas, ¿no? Y bueno, en el tema de la autoridad, pues se refiere a los derechos en cuanto a la posición administrativa para dar órdenes y para que los demás obedezcan. Obviamente la autoridad no solamente es autoridad porque se proclama autoridad, ¿no? Sino porque hay un documento que la avala como autoridad o que lo avala como autoridad, ¿sí? Y es importante respetar ese documento porque nosotros al pertenecer a esa organización o al momento de ingresar a esa organización estamos aceptando todos esos términos.
Por eso es importante respetar la autoridad en ese sentido, ¿sí? Y bueno, y el poder no es más que otra cosa que a la capacidad de un individuo de influir en las decisiones, ¿sí? La autoridad es parte del concepto de poder, pero ojo, es decir, los derechos fundamentales que vienen con la posición de un individuo en la organización son solo un medio por el que el individuo puede influir en el proceso de toma de decisiones. El poder solamente lo puede ejercer la autoridad al interior de la organización. No hay, bueno, eso es en teoría, ¿no? Porque, digo, acá entre nos, ¿no? Cortito, yo he tenido trabajos, he tenido colaboraciones donde uno sale del trabajo y le siguen pidiendo cosas, ¿no? O sea, está bien, uno trabaja ahí, ¿no? Pero piden y piden y pide cosas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Humberto, ¿no? Que se ubica físicamente a lo mejor ahí, tiene un lugar, un espacio de trabajo en el cual a lo mejor checa entrada y salida, pero al momento de la salida, ya momentos después le hablan y le dicen que tiene que hacer otras cosas aparte, ¿no? Entonces, ya no es como válido, ya no responde pues al poder que tiene la autoridad para ejercer sobre los subordinados respecto al trabajo. Porque el horario de trabajo es uno, ¿no? Y hay que respetarlo también. ¿Sale? ¿Por qué saber esto? ¿Por qué saber esto, ya que? Porque es importante. Bueno, pues es importante porque, bueno, yo lo veo así para evitar abusos. En el caso como de Humberto, pues sí, no es el único de que sales de tu trabajo y te hacen trabajar de más y así. Entonces, por las malas organizaciones a veces hay ese tipo de problemas. A ver, yo le voy a poner una situación. Usted es líder de una organización muy prestigiosa. Muy prestigiosa, que siempre está chambeando duro, que entrega sus productos a tiempo, que de alguna manera trabaja constantemente, lleva una continuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Están sometidos bajo evaluaciones constantemente, todo bien, ¿no? Pero un día surge un tema en el cual usted necesita de las horas, de horas extras de un trabajador porque a usted le designan una actividad de urgencia, ¿no? Y el trabajador le dice, no, ya que este no es mi horario de trabajo, yo no voy a hacer eso. Y es el único trabajador que queda, ¿no? No le queda otra opción más que acudir a él. Y él le dice que no puede, a lo mejor porque tiene una reunión familiar o porque tiene un compromiso familiar, un compromiso de otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Qué hace usted como líder? Usted tiene que responder ante una empresa. Es líder de una empresa. Pero ¿qué hace como líder? ¿Qué haría usted como líder? Supongamos que lo que le están pidiendo es para ayer, como dicen, ¿no? Esto es para ayer, urge. Sí. Casi no se da eso, pero bueno, vamos. Bueno, sí, la responsabilidad, bueno, es mía, ¿no? Yo soy la que tengo que dar la cara y si en ese momento no cuento con nadie, lo tengo que hacer yo. Y en caso de que yo no pudiera, pues ahí tendría que obligar a mi trabajador. Pero si no es su horario de trabajo, ¿cómo lo haría? ¿De quién? Ok. De su trabajador. Si su trabajador le está diciendo que él tiene un compromiso muy importante. Fuera de... Y no puede responder al trabajo porque aparte ya no es su horario. A usted le dijeron ya muy tarde que se ocupaba a lo mejor eso. Y él ya tiene compromisos. ¿Cómo le hace? ¿Qué haría yo? Ajá. Lo más viable es yo hacerlo. Yo tendría que responder.
Pero hay una opción antes de eso, ¿no? A ver, no. Es que aquí, por ejemplo, no es que sea como una fórmula a seguir, ¿no? Es como Es más donde bien entra el estímulo del pago extra, esa porque eso puede ser una. no lo había comentado. O sea, oye, ¿sabes qué necesito? Pero es la manera de comunicación también entre el patrón Empleado. y el empleado, y comentarle que se necesita eso, que solo queda él, que si lo podría ayudar y que se le va a pagar el tiempo extra. Pues yo creo que en todos los Y la otra, trabajos... perdón. Ah, pero no, síguele. Pensé que Y quedaste. la otra es pues que el jefe lo haga. Pero yo me quedaría con la primera. Primero, pues, incentivar, pues, para que se quede a realizar el trabajo, ya, aunque no es obligatorio. Aunque Ya no si es no, obligatorio. ajá, ya si no quiere, pues es la responsabilidad del jefe, pues, también entregar el trabajo. A ver, Arriola, gracias, Humberto. Ah, lo que le comentaba es que tú como líder, estás dispuesto a, más bien no está estipulado ni es, pero ofreces que siempre va a haber para prestar servicios de más. Tú también como trabajador sabes que va a existir esa posibilidad. Entonces, si la opción es tomarla o dejarla, ¿ah? Pero si nadie la acepta, pues tú como líder tienes que ponerte en ese puesto. Más bien serías un comodín ahí, en caso de haber faltado alguien más, para que se complete la estructura de tu administración. De ahí el que el líder tiene que tener amplio conocimiento o conocimiento de todo lo que se maneja en una empresa. Es correcto. Porque hay quien ponen al secretario de salud y pues no es médico. Y entonces, ¿cómo te va a solucionar algo? Es un ejemplo, pues, que Sí, pasa en la vida muy real. recurrente, ¿no? Porque pasa muy seguido, ¿sí? Y, por ejemplo, yo veo que todas las opciones son viables, ¿no? Aquí, por ejemplo, al punto al que quiero llegar es de que nosotros como líderes tenemos que ejercer nuestro liderazgo de manera real y asertiva. Por ejemplo, Omar planteaba, bueno, pues lo haces tú, ¿no? Ya que también decía, ¿no? Pues lo haces tú, para eso me ponen a mí, ¿no? Para resolver. Humberto decía, bueno, está el tema de las horas extras, ¿no? Hay organizaciones que sí manejan esos esquemas, pero hay organizaciones que no los manejan, ¿no? Cierto. Aquí, por ejemplo, lo primero que se tendría que hacer es resolver, ¿sí? Como líder hay que resolver el problema. Es un problema, ¿no? Y un problemón, ¿no? Porque ocupan la tarea hecha para ayer. Entonces, al decirles que no hay fórmula en la organización, quiere decir que tiene que ver como con los acuerdos internos de cada trabajador. Pongo un ejemplo. Tú como líder tienes la capacidad de decidir. ¿Sabes qué, fulano? Pues yo sé que tienes un compromiso y que te es bien importante que asistas y esto, pero mira, acá tenemos que hacer esto y esto. ¿Qué te parece si me regalas un par de horas más y de la siguiente semana te tomas el día que tú quieras, ¿no? Como un incentivo, ¿no? Un No incentivo es sé. como dar y recibir, ¿no? Por eso de repente les hago como mucho hincapié en el tema de las relaciones humanas. Las organizaciones son relaciones humanas. A lo mejor no existe un esquema en el cual te paguen horas extras. Y si existe y el trabajador no quiere, no hay nada que hacer. Lo que sí puedes hacer es negociar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, pasa esto, es importante, si no, a lo mejor se van a retrasar los pagos, a lo mejor la empresa no va a cumplir con los objetivos, entonces es importante tú que eres la persona que se dedica como a manejarla, operar la maquinaria esta, o no sé, ¿no? Qué sé yo. Negociar, hablar, dialogar, ¿sí? A veces es más importante el diálogo que la imposición, ¿sí? Y como líder tenemos que tener claro esa parte, ¿sale? Esa es como la premisa que yo veo ahí en el liderazgo, ¿sí? Acaba de pasar algo parecido con eso, en lugar de... Es como el sugerir en vez de exigir. Claro. Bueno, es similar. O sea, que obtienes mayor resultado a la hora de sugerir que a la hora de exigir.
Claro, claro, y es que no se trata como de imponer, como tú dices, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Mira, te propongo una Sugerir, propuesta, proponer. ¿no? Ajá. Ajá, una propuesta. Te sugiero que tal vez si tú me eches la mano con esto, la siguiente semana, pues yo te voy a comprar unos chescos, ¿no? O ¿sabes qué? Pues tómate la mañana del lunes libre, ¿no? Y ven hasta en la tarde, ¿no? O ¿sabes qué? Tómalo del taxi, ¿no? Para que no gastes, ¿no? En tu regreso a casa, ¿no? O sea, ir negociando, dependiendo de la tarea que sea. Si es una tarea muy importante, pues entonces tendrá que ser un acuerdo equivalente, ¿no? Y Para todo eso, perdón, tratándolo con el superior o con el rango más alto, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, que me dijera el contador, ¿sabes qué? Te tomas un día. Mañana no vengas, pero quédate hoy. Y al siguiente día falto y el director, el jefe me está buscando. Y entonces, es que él me dio el día, pero él quién es, va a decir y así va. Nos vamos a enredar. Entonces ahí también es importante dialogarlo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ok, me vas a dar el día, pero háblalo con fulano, que es mi patrón, ¿no? Porque Ujú. si yo no vengo y no le aviso nada a él, o le digo yo, o cómo le hacemos, ¿no? O sea, llegar a acuerdos, ¿sí? Y bueno, entre esos acuerdos, pues el administrador debe tener habilidades y técnicas que tiene que desarrollar, obviamente, ¿sí? El término de líder significa guía, autoridad moral, ¿no? No es imposición, no es ¿cómo se dice? Dictador. O sea, no, nada de eso, ¿no? Lo primero que debe tener en mente es lograr objetivos. En una organización, en una empresa, siempre se van por objetivos, ¿sí? Y lo que más fortalece al líder son los hechos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas computadoras se fabricaron en esta semana, no? No, pues que 5,000 computadoras, ¿no? Ah, la meta era 4,500. Ah, excelente, ¿no? Cumplió la meta y la rebasó, ¿sí? Esos son los hechos. Los hechos son las 5,000 computadoras que se fabricaron en esa semana. Eso es un hecho. Entonces, sus logros, su coherencia, tienen que hablar por él, no solamente las promesas y los planes, ¿no? Sino los resultados. Tenemos que ser personas de resultados. Un líder es una persona de resultados, ¿sí? Parece como un tema así como no muy esclarecido, pero regularmente los objetivos se logran con constancia y con disciplina. No es, obviamente tienes que saber sobre el tema, ¿sí? Pero yo siempre planteo, ¿no? En un trabajo no te van a pedir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué dice Fayol, ¿no? En sus principios, ¿no? De la administración. No, o sea, no te van a preguntar eso en un trabajo. Eh, te van a decir, mira, está este problema, resuélvelo. Tú con lo que tú sabes, con lo que tú estudiaste, con el contenido, con la información que tú tienes, vas a resolver, vas a tomar decisiones y vas a ejecutar, ¿sí? Esa es la capacidad de respuesta que debe tener un líder, ¿sí? Debe ser inmediata para solucionar problemas, desahogar tareas pendientes y cumplir a tiempo las órdenes superiores. No nos metemos como al tema como de el negrerismo, ¿no? Me están negreando, ¿no? Quieren que haga esto y quieren que haga el otro y quieren que sea así, que sea así. No, es que una organización es así. O sea, administrar una organización o una empresa es de esa manera, ¿no? Se fijan objetivos, se fijan metas, se cumplen y se van fijando nuevos y así van, ¿no? Así es como van avanzando las empresas, los pequeños o los grandes empresarios, ¿sí? Entonces, tomar decisiones, pues implica riesgos, obviamente, ¿no? Y por otra parte, pues no existe la solución perfecta a los problemas. Es lo que yo les decía, no hay una fórmula, ¿sí? Ujú. A lo que yo le he apuesto, en mi humilde opinión y mi humilde experiencia, ha sido a las relaciones humanas, ¿sí? En los ámbitos relacionados con la dirección de personas, las variables son múltiples y difíciles de controlar totalmente. No puedes controlar volvemos al ejemplo, ¿no? Que un trabajador te diga que no,
porque tiene otro compromiso, porque tú no le avisaste con tiempo que ocupabas de sus servicios, porque tú no le preguntaste si podía trabajar un par de horas más para sacar esa tarea pendiente, ¿no? Porque a lo mejor a ti se te pasó o porque estuviste muy estresado como líder y